nos dice ahí nombres y una descripción. Tenemos el nombre como BMS, la descripción sería el sistema de control o de manejo de la batería. Esta BMS, como su nombre lo indica, tiene que controlar todo lo que sucede con la batería, es decir, medir corrientes, medir voltajes, medir temperaturas, controlar la temperatura. Obviamente va a prender bombas eléctricas de agua, si es que es refrigerado por agua, si es que si es por aire va a tener que prender un blower. Hay muchos sistemas que son enfriados por el aire acondicionado, entonces todo va a estar conectado entre una red de comunicación en el vehículo para que el aire acondicionado pueda mandar su información que debe compartir con el módulo de la batería, el módulo de batería con la gateway, con el módulo de control del vehículo, etcétera, para que todos los componentes que tengan que ver con el cuidado de la alta tensión estén en correcto funcionamiento. Lo que entra aquí de la batería serían estos dos de aquí abajo, ¿no? Y les pintamos, inclusive están pintados. Y aquí arriba cogen los del aire acondicionado, que es una falla común en estos carros. Entonces se quema el módulo del aire acondicionado y el cortocircuito se hace aquí. Entonces, como la computadora ve el voltaje entre el chasis y un cable, chasis de otro cable, va revisando. Entonces, aquí se cae uno de los dos lados, pierde el aislamiento. Paga el código. Pero ya está dirigido que No, o sea, me dice que una pérdida de aislamiento. Nosotros somos los que tenemos que buscarle acá. Claro, entonces, primero, como les decía, vamos a la batería. En la batería hacemos la misma prueba, chasis positivo, chasis negativo. Y ahí corroboramos si realmente se pierde. ¿Sí? Si es que uno de los dos cables no me da la mitad del valor de la batería, quiere decir que sí hay fuga. Entonces, ¿ahí qué hago? Desconecto los cables de la batería, los cables del inversor y hago prueba de aislamiento para descartar que no sean el cableado principal. Y de ahí vengo acá y voy haciendo la prueba lo mismo. Desconecto el inversor, hago la prueba ahí. Desconecto los inversores de acá, hago la prueba acá. Hasta encontrar dónde está la fuga. Sí, pero como digo, lo más común en estos carros es el compresor del aire. Entonces le sacan prenden y ya se quita el código. Este es un megaómetro. Es de los equipos más sencillos que existen, pero hace su trabajo y lo hace muy bien. Hay megaómetros que son digitales, también son económicos, hay de 150, $200. Y también hay otros que son mucho más caros, ¿no? $10,000, $20,000, que obviamente son para motores industriales, redes de alta tensión. Pero con esto trabajamos bien. Vamos ya casi unos 8 años trabajando con este equipo. Ningún diagnóstico nos ha quedado mal y es realmente económico. Lo hemos hecho pruebas también con los multímetros Fluke, pero el Fluke es un multímetro caro. Creo que todos aquí hemos haber escuchado esa marca. El más básico que hace aislamiento en Fluke me parece que aborda los $2,300. Entonces sí es un equipo un poquito caro para tenerlo en el taller. Sin embargo, lo hemos hecho en las universidades que disponen este tipo de multímetros. Y hemos medido, por ejemplo, en motores, en vehículos híbridos, Toyota, Chevrolet, Mercedes, BMs. Esos motores, todos pasan de 3 gigaohmios para arriba el aislamiento. Fíjense, va a 3,000 millones de ohmios de aislamiento. Entonces, en motores, se lo toma como una buena lectura que pase de 1,000 megas, ¿sí? 1,000 millones de ohmios. ¿Por qué no lo hacemos con el multímetro? ¿Quién me comenta? ¿Por qué no medir el aislamiento con un multímetro poniendo aquí igual resistencia y ver qué es lo que sucede? ¿Quién me cuenta? ¿O quién tiene una idea por qué no usamos un multímetro en lugar del megámetro? El tema es que los multímetros, por ejemplo, este es un multímetro automotriz, es muy bueno, ¿sí? Es aplicación automotriz, muy buen multímetro, pero el tema es que las resistencias no es un equipo, no es un multímetro para electrónicos, sino es para automotriz. Entonces, las resistencias, lo que más llega a medir este tipo de equipos son 20, 40 megas, no pasa de ahí. Un multímetro de aplicación electrónica, al mejorcito va a llegar hasta los 200 megas, que es lo que nos sirve para hacer la prueba de los transistores, ¿sí? La prueba de los 200 millones. Y llega hasta ahí, ¿sí? 200, fíjese acá en la escala del megámetro. 200 está por acá, ¿sí? Por aquí nos dice 200. Entonces, si el motor pasa de 200, el mejor de los multímetros, me va a marcar infinito. Y en este tipo de multímetros, con que el motor pase de 20 megas, ya me va a marcar infinito. Pero no un infinito real, sino que me marca infinito porque se pasó de lo que el equipo puede medir. Entonces, yo necesito un equipo que sí tenga más resistencia para poder medir. En este caso, este megámetro pasa de 1,000 megas, ¿sí?
Y nos dice aquí que si todas las luces se apagan, la resistencia superó los 1.000 millones de ohmios. Entonces, en motores, que pase de 1.000 megas ya nos da una idea de que el motor está bien. Si baja de 1.000 megas, 700, 400, 200, 300 megas, quiere decir que ese motor está entrando en corto, sí, está empezando a perder aislamiento en sus espiras y eso obviamente va a hacer que en una buena acelerada pase mucha corriente, se vaya a tierra y se termine de fundir todo el motor. Eso. Entonces, esta batería ya la estudiaron ustedes. Sí, con el Fabián creo que vieron algo, ¿no? ¿Cuántas celdas en total tiene? 40, ¿no es cierto? Pero acá vamos a tener solo 20 lecturas. ¿Por qué? Porque la lectura la hace de 2 en 2. Cada batería nominalmente es un conjunto de 6 baterías chiquitas conectadas en serie, de 1.2 voltios cada una. Por 6, ¿cuánto nos da? 7.2 nominalmente, pero siempre acá en el auto marca mucho más que eso, 7.7, 7.8, ¿sí? Entonces, por 2, ¿cuánto deberíamos tener por bloque? Más o menos 15 voltios, ¿no es cierto? Por eso les decía que es una batería de 300 voltios. Los 15 voltios, como normal, digamos, pero fíjense en los valores ahí. Fíjense, vean, solo el primero 15 voltios, de ahí. ¿Cuál es la más baja de la pantalla de esa? La 8, ¿no? El bloque 8. 12.7 voltios ya imposible que tengamos buenos. Y eso en vacío, sin carga. Que con seguridad cuando le metamos un poquito de carga ese voltaje se va a ir al piso, ¿sí? Veamos las demás. Ahí hay una de 0, ¿sí? Algo, o sea, puede ser que la batería esté mala, como puede ser que una conexión simplemente. Todas están bajas. Y sí, más abajo les ha de dar el voltaje total de la batería. Como les decía, mínimo, este caso para que se prenda 280. Estas celdas, módulos de níquel metal, sí, vamos a tener aquí, fíjense, una celda, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. ¿Ok? Y cada celda tiene 1.2 voltios. Entonces, si multiplico por las 6, voy a tener un voltaje nominal de 7.2 voltios, ¿sí? Entre borde y borde. Pero, obviamente, como todas las celdas, por cuestiones de la ubicación que vamos a tener en la batería, algunas de estas van a estar en los extremos, ¿sí? Otras van a estar en el medio de la batería. Entonces, dependiendo de su ubicación, las temperaturas también van a cambiar mucho entre celdas y celdas y obviamente van a tener una pequeña cantidad de electrolito dentro de las placas, van a venir impregnadas para poder pasar los electrones. Por lo tanto, si están expuestas a mucha temperatura, obviamente van a empezar a botar el electrolito a manera de gas. Por eso es que cuando nosotros desmontamos estas baterías encontramos sulfatadas las placas. ¿De dónde sale ese sulfato? Del ácido que está saliendo de acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tengo una que le abrimos. ¿Sí? Tenemos acá negativo y acá positivo. Fíjense, ahí adentro están los componentes del níquel metal. Y esos componentes, pues obviamente tienen que venir impregnados de electrolito. Esta está totalmente seca, ¿no? Se la cortó, se la dejó así y prácticamente no sale absolutamente nada. El tema de que queramos repotenciar baterías, hay varios métodos, ¿no? Eso lo van a ver con el ingeniero Robles, todos los métodos y técnicas de recuperación, de diagnóstico de baterías, pero como idea general, estas celdas normalmente son vehículos 2010, 2011, 2012 los que están dando problemas. Entonces ya estamos hablando de 10 años o un poco más de uso. Entonces ya el electrolito que deberían tenerla ahí ya no existe. Por lo tanto, cuando queremos mover los electrones de aquí, al no tener ese electrolito, pues obviamente van a generar calor. Y ese calor, por más que le metamos la máquina de 20,000, 30,000 dólares que las van a vender por ahí para balancear esto, hay celdas que ya no van a funcionar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya químicamente adentro no van a funcionar. Y si seguimos tratando de balancear o de recuperar esas baterías, vamos a tener cosas como estas. Fíjense acá. ¿Sí? Era una batería que ya estaba totalmente seca y que la seguimos dando, la balanceamos, la preparamos, la montamos en el auto. Un par de semanas bien corrido ese auto, presentan este tipo de desperfectos. Fíjense ahí. Estaba tan seca, generó tanto calor que terminó
reventándose esa celda. Entonces, máximo y mínimo. Entonces, obviamente ahorita prendió, cayeron los dos. Deberían estar más pegados, inclusive verse una sola línea si estuvieran bien balanceadas las celdas. Claro, en ruta ya se están separando. Deberían estar pegaditos si está bien balanceada. Prácticamente se ve una sola línea. Entonces, quiere decir que hay una separación de celdas. Claro, ya en una prueba en ruta forzándole se separan bastantísimo. Oh, claro. Por ejemplo, la mínima se cae, pero picos grandotes. Ahora estamos en 22 y 21.31. Máximo y mínimo. Entonces, ajá, de los 15 paquetes, porque son 30 en realidad. Entonces, si pasa de 1 voltio, que todavía no pasa del voltio, por más de 20 segundos, ya prende el check. Ahora, por ejemplo, tenemos que determinar cuál es la que está mala. Entonces, si es una o dos, es fácil de determinar, pero si están todas así ya desniveladas, ya mejor se pide nueva. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros para saber cuál es cuál? Le cogemos de una en una. Por ejemplo, la 13. Si ven, la 13 va pegadita a la mínima. Entonces podría ser que esa sea la que está con el voltaje más bajo. Vamos a coger la 14. La 14 está más pegada todavía. Entonces se va cogiendo de una en una a ver cuál es la que está con el voltaje más bajo. Vean, más que el escáner es el carro. O sea, si el carro da el dato, nos va a salir, si no, no. Por ejemplo, en los eléctricos sí normalmente es como dato importante, si viene el estado de salud. Acá no, me parece que solo el de carga no es bien. Solo el de carga no. Incluso hay vehículos híbridos que sale el delta SOG, o sea, el que me da la diferencia entre máximos y mínimos. Pero más de eso en baterías de litio, porque sí es bien crucial el tema de la diferencia de voltajes.